Buenas tardes para todos mis hermanos, en esta hora les damos un cordial saludo y bueno, le damos la gloria a Dios por este tiempo de discipulado en casa, donde Dios nos ha permitido en esta hora poder, entrar hasta sus hogares, hasta cada una de sus vidas y llevar en esta hora este precioso mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Eyman, aquí estoy con ustedes junto a mi compañera Tatiana aquí con el discipulado y bueno, queremos en esta hora seguir, darle continuidad a este mensaje tan edificante para nuestras vidas y donde creo que Dios en realidad va a hacer algo bien especial en esta hora. Queremos saludar de parte de Dios a cada una de las personas que están allí conectadas, siempre los hermanos que están con nosotros en el discipulado virtual, tal vez de pronto desde otras ciudades, países. Y bueno, en general a todo el equipo ministerial de aquí el Centro Misionero Bethesda del Sur, le damos un cordial saludo en esta hora. También a nuestros pastores, los saludamos en esta hora y les bendecimos y bueno, glorioso Dios para nosotros en este tiempo, así que bueno, bendecidos. Así es, gracias Eyman, gracias a todos los que se conectan en este tiempo para aprender de la palabra de Dios y me uno a ese saludo a todos los que forman parte de esta hermosa misión, de esta hermosa iglesia, Centro Misionero Bethesda del Sur. Un saludo muy especial para todos, un saludo especial para todas esas casas de bendición que nos sintonizan, a todos esos niños, los esperamos ver acá cuando, ¿cierto? Cuando nos visitan, que nos cuenten, que nos digan, bueno, vamos a ir este domingo, que podamos saludarlos, que podamos también tomar aquellas impresiones que ustedes tienen y compartirlas con todos los que están aquí. A mis hermanos que se encuentran en Ecuador, en Brasil, en España, en New York, en Dubái, creo que tenemos una estudiante en Dubái, también en Palmira, acá al interior pues de Colombia, cerca acá a Cali, todos aquellos que se encuentran muy conectados y juiciosos recibiendo este discipulado en casa, acompañándonos, a Angie por allí que también nos dijo que nos estaba viendo desde Bogotá. Un saludo a Elizabeth, que siempre están allí, muy conectados desde Villavicencio. A todos ustedes y los que se nos vayan escapando, escríbanos de dónde nos está viendo, dónde nos está escuchando en este tiempo y que podamos realmente llevar la palabra hasta los confines de la tierra y llevarla para vivirla, ¿no? Que es uno de los temas que hemos venido hablando con respecto a la fe y que hemos sido muy insistentes y en el cual vamos a profundizar en esta clase de hoy sobre realmente a qué debería llevarnos la fe y en el caso que no la estemos practicando como debiera, cuáles son esas implicaciones o cómo es ese proceso en el que alguien conoce la palabra pero no vive conforme a la palabra que conoce. Así que bienvenidos a todos ustedes, los invitamos a que se puedan quedar con nosotros, que vayan por lápiz, papel, Biblia, un cafecito si quieren pues y que nos acompañen en este tiempo. Bienvenidos a todos. Sí, le damos la gloria a Dios por cada una de las personas que en realidad toman este tiempo y en realidad que sea de bendición para cada uno de ellos. Nosotros vamos a seguir igual tratando este asunto de la fe, en este caso. La clase prácticamente pasada o el programa pasado, hablamos acerca del fundamento que tenía que tener la fe, ese fundamento que tiene la fe bíblica en realidad. Y en esta hora nosotros queremos compartir y con cada uno de ustedes poder entender en realidad lo que significa es vivir lo que creemos nosotros. A veces es un gran problema para una iglesia pensar que la fe es un asunto mental. Alguien en una ocasión decía que el diablo había engañado a la iglesia con una fe mental, es decir, con solamente pensamientos. No solamente basta simplemente con decir yo creo, con decir sí es que Jesús es el Hijo de Dios o solamente con decir sí es que yo creo tal cosa, sino que si no está respaldado por la experiencia, por las vivencias y por la obediencia en el diario vivir, en realidad esa fe es vana, esa fe está muerta, es una fe nula delante de Dios. Y en esta hora queremos nosotros en realidad poner como que de manifiesto esto y de alguna manera poder que cada uno de nosotros reflexione dónde está su fe, pero en realidad haga viva su fe en su diario caminar. Es muy importante para eso. Vamos a hablar en este momento de lo que es vivir por la fe. A veces hemos malentendido lo que es vivir por la fe. A veces alguien de pronto no tiene dinero para alguna cosa y como que se meten a hacer cosas forzadamente en deudas, en cosas y dicen, no, yo lo voy a hacer por fe.
voy a comprar tal cosa por fe, pero en realidad no funciona de esa manera. Es a veces hacer cosas que en realidad Dios no te ha mandado a hacer. Vivir por fe no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con hacer cosas a la loca o meterse en cosas o en aprietos forzadamente a decir que Dios me respaldará. No. Vamos a ver en realidad lo que es vivir por fe, ¿sí? Entendiendo pues que la fe en realidad es una confianza y que es necesario que nosotros la podamos mantener en nuestra vida. Y en este tiempo que estamos hablando acerca de lo que es ser perseverante o soy perseverante, pues tenemos que ver que en realidad la fe no es un tema de decir yo creo esporádicamente, sino que cuando lo vemos en la palabra es una confianza continua que se tiene, es una confianza que se mantiene en la vida de una persona y no podemos dejarnos sacar de ella, tenemos que mantenernos en esa confianza. Cuando tú y yo estamos en esa confianza en todo tiempo, pues en realidad vamos a poder en realidad descansar, vamos a poder en realidad agradar a Dios, y eso es lo que bíblicamente a Dios le gusta y le agrada la fe de una persona. Así es, y es muy importante lo que dices, Eyman, en el caso de perseverar. Y yo creo que hemos sido insistentes en el tema de la fe, de que es algo diario. Y cuando lo decimos es real, o sea, diariamente nos levantamos, oramos y pedimos fortaleza a Dios para que podamos permanecer en aquello que hemos creído, porque es precisamente eso, y qué bueno ese tema de perseverar, lo que nos va a ayudar a enfrentar cada día con fe. Que si algo malo te pasó, no estás simplemente culpando al diablo, pues que también es otra, ¿no? Que empiezan, no, que el diablo, que acá, no me acuerdo de hace mucho tiempo, que no, que me salió un pelo en la sopa, no, el diablo, que me tropecé, no, el diablo, que pasó esto, no, el diablo, que si aconteció cualquier cosa, que no encuentro las llaves, no, el diablo me está haciendo tropiezo. Y muchas ocasiones es nuestra fe siendo probada. Y lo más, digamos, lo que más llama la atención es que la iglesia de Cristo sabe que su fe va a ser probada, pero efectivamente no efectivamente, pero duda, pero no quiere enfrentar esa prueba. Y lo hablábamos el programa pasado, el viernes pasado, lo hablábamos de que necesitamos ser probados y necesitamos poner en acción esa fe que tenemos y vamos a avanzar y vamos a crecer con respecto a esto. Pero hay algo muy puntual y es que en el tema de la fe yo no puedo pretender, como ahorita lo decías tú, que simplemente es por algo mental, y eso es cierto, ¿no? A veces es, no, yo tengo acá dinero por fe, yo compro por fe, todo ese tipo de elementos. No se trata solamente del creer. Si yo creo, mi fe tiene que verse reflejada. Si yo creo, no solamente se trata de decir que creo, sino que también debo hacer obras que manifiesten, es decir, que me sean evidente o que muestre una evidencia de que realmente estamos creyendo. Mira lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es decir, ¿estás creyendo en Dios? Bien, haces bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblas. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y nos muestra un ejemplo claro. La palabra de Dios es maravillosa porque no se anda con rodeos, es clara la palabra. Acá está diciendo los demonios, tú quieres decir que eres cristiano, y lo va a poner en otras palabras y en otro contexto, y es que nosotros no podemos decir ser cristianos porque creemos en Dios, no podemos decir simplemente ser cristianos porque creemos en el Señor Jesús, no podemos decir ser cristianos simplemente porque hablamos algo. Eso que hablamos debe ser coherente con lo que hacemos, y con lo que hacemos en medio de pruebas, en medio de alegrías, en medio de tristezas, en medio de tribulación, en medio de cualquier momento. Acá está diciendo, los demonios también creen. Los demonios también saben que la existencia de un Dios. Los demonios también reconocen el poderío, el señorío de Dios, y aún tiemblan. Pero tú y yo, ¿cuántas veces quizás, y ya tratando el tema de la fe en el aspecto de la obediencia, nosotros cuántas veces sabemos que algo estamos haciendo mal, pero simplemente decimos, ay no, pues no sé, ya Dios me perdonará, o bueno, lo voy a hacer y ya después asumo las consecuencias, y no hay ese temor hacia Dios, que es parte de la base de nuestra fe, Dios precisamente. Así que no podemos ser como aquellos que conocen algo pero no viven de acuerdo a lo que conocen, porque eso simplemente es de personas incoherentes, es de personas que realmente pueden tener cierto grado de hipocresía en su vida. Sí, eso es una problemática que nosotros tenemos que
que enfrentar y tenemos que saber en realidad sacar eso de nuestra vida. Eso no es de ahora, la iglesia siempre ha tenido esa serie de complicaciones y el diablo de alguna manera ha querido engañar a la iglesia con ese tipo de cosas. Cuando el apóstol Santiago escribe, es muy beneficioso entender que él no escribe de alguna manera como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando escribía para que la gente se convirtiera a Cristo, para que llegaran a Jesús, para que vivieran de alguna manera y pudieran entrar al reino de Dios. Las cartas del apóstol Santiago, o la carta a Santiago, es una carta en realidad que no te enseña cómo ser cristiano, sino cómo vivir como un cristiano en realidad. Por eso tiene frases como dejen de pecar, sean humildes, no sean imparciales, manténganse firmes, en fin, en realidad enseña, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces tienes que vivir como un hijo de Dios y tienes que poner por obra la palabra. De hecho en uno de sus escritos dice ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque él quiere de alguna manera llevar a la iglesia a entender que listo, ya somos cristianos, ahora tenemos que vivir como deben vivir los creyentes, los hijos de Dios. Entonces es muy bueno para nosotros entender que, como lo manifestaba ese texto que tú acabas de leer, los demonios creen también. ¿Sí? O sea, ellos conocen y pueden conocer muchas cosas que tal vez nosotros no conocemos. Por lo menos hubo un momento donde Jesús llega a cierta región de Gadara y bajándose de la barca o llegando hasta ese lugar, tiene un encuentro con una persona que está poseída por un espíritu demoníaco o por una legión de demonios mejor, y él trae liberación a este hombre, pero lo curioso es que los demonios le dicen: nosotros te conocemos, sabemos que eres el Santo de Dios. Es decir que ellos lo reconocen, ¿sí? Lo reconocen, pero ¿cuál es el asunto que Santiago quiere recalcar? Ellos no lo obedecen, no se someten a Dios, ¿sí? No se someten a Dios, no se someten a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir de alguna manera Santiago? Pues si tú dices que crees en el Hijo de Dios, pero no te sometes a Dios, pues eres casi igual que un demonio, porque un demonio igual también dice lo mismo, pero tampoco hace la voluntad de Dios. Ese es el asunto que nosotros queremos poder tratar de entender ahora. Hemos enfatizado mucho en el tema de la fe, porque la fe en realidad es un asunto primordial, es un fundamento del reino de Dios, pero queremos en esta hora nosotros cómo poder llevar nuestra fe a la vida diaria, cómo en realidad es importante para nosotros mantenernos en esa constante confianza delante de Dios y cómo vivir de acuerdo a ella, ¿sí? Porque es allí donde nosotros vamos a en realidad ver el crecimiento. De nada serviría que nosotros hiciéramos tantos estudios, de que nosotros estudiáramos, escuche mensajes, escuche prédicas, escuche una cosa, escuche la otra, lea y al final la vida no cambie, pues en realidad no tiene ningún fundamento, porque lo que Dios en realidad quiere hacer con cada uno de nosotros, según el propósito que muestra Romanos 8, 28, es que seamos a imagen del Hijo de Dios. La Biblia dice que el propósito, Romanos 8:29, es que nosotros seamos a imagen de Dios, a imagen que manifestemos la esencia y las características del Hijo de Dios. Lo que Él es, debemos de serlo nosotros. Es más, por allá el apóstol Juan dice que así como que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que siempre la Biblia nos está llevando a nosotros hasta llegar a la perfección, hasta llegar al estado de madurez espiritual donde podamos ser como Cristo en realidad es, en esencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer en nuestra vida. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos mantenernos en esa fe? Para poder llegar a esa estatura. Creo que nosotros, a pesar de que hayamos caminado en Cristo mucho tiempo, pero en realidad si nos miramos de acuerdo a la estatura de Cristo, pues en realidad nos falta más crecimiento espiritual, nos falta en realidad madurar, establecer nuestra vida en una fe más sólida cada vez más, de modo que la podamos vivir sin importar las circunstancias. Porque el problema es que muchas veces condicionamos la fe a las circunstancias.
O sea, son las circunstancias las que nos llevan a creer y no es así. Nuestra fe en realidad tiene un dominio mayor. O sea, la fe no está determinada por lo que pase o no pase en el mundo exterior. En realidad, la fe es espiritual, es algo de Dios, y cuando tú la tienes, no importa lo que esté pasando afuera, porque precisamente la Biblia dice que estamos en el reino de Dios, y el reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de este mundo, ¿sí? La palabra de Dios, cuando está en tu corazón, ella te da una directriz a seguir, a confiar en Dios, y no interesa lo que pase. Dios puede en medio del caos darte paz. Dios puede en medio de una terrible tribulación llenarte de gozo. Dios puede sanarte cuando la gente está muriendo. Puede darte puertas abiertas cuando para todo el mundo está cerradas. Puedes comprar sin dinero, dice la Biblia. Puedes estar alegre en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque el reino de Dios en realidad está marcado por una palabra y un Dios que no depende de este mundo. Así es, y mira que me llama mucho la atención la forma como se expresan los demonios, y a veces parecería un lenguaje muy cristiano. En ese texto que estabas hablando ahorita, Marcos 1:24, verso 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé que eres el Santo de Dios. Reconocen que es el Santo de Dios. Y en Hechos 16:17 dice: Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y si nosotros nos fijamos, es un lenguaje que parece muy familiar y resulta muy familiar. Son demonios que están declarando que Dios es altísimo, que son los siervos de Jehová, del poderoso, del eterno, y exaltan esa posición realmente que tiene Dios. Y nosotros no podemos ser semejantes a ellos, que reconociendo su poder, reconociendo que es el Dios Altísimo, que es el Santo de Dios, reconociendo que son siervos del Dios Altísimo, etcétera, etcétera, y todas aquellas cualidades que tiene Dios, no podemos ser de aquellos que con nuestra boca alabamos a Dios y decimos: sí, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es eterno, el Altísimo, majestuoso, inescrutable, y tener un lenguaje que supuestamente habla de que conocemos el poderío de Dios, pero tener una vida que en últimas lo va a negar. Nosotros no podemos decir que Dios es altísimo, pero queremos hacer nuestra voluntad y pasar por encima de su justicia. No podemos decir tener un Dios que es todopoderoso, que es santo, y querernos presentar siempre con inmundicia delante de Él y no ser una ofrenda viva, santa, agradable. No podemos ser como los demonios, que hablan ciertamente palabras de exaltación a Dios. Mira, el Altísimo está hablando de lo que es, porque lo saben, pero no podemos ser de aquellos que saben todo lo que es Dios, pero nuestra vida lejos esté de obedecerlo, como los demonios. Los demonios lo reconocen, pero como hablábamos ahorita, no viven conforme a la justicia de Dios, no hacen lo que el Padre demanda, lo que el Padre quiere. Asimismo, que nosotros podamos evaluarnos y ver si efectivamente creemos en un Dios todopoderoso o simplemente lo decimos, pero realmente nuestros actos o nuestra vida no están demostrando eso, aquello en que creemos. Porque en últimas, ¿la fe en qué me va a ayudar? La fe me va a ayudar a estar con Él. La fe me va a ayudar a poder estar en su presencia, a poder agradarle a Dios. Por eso es tan importante que tú y yo, como hijos de Dios, aprendamos a no tener una vida de apariencia, a no tener una vida donde decimos: sí, tú eres santo, pero no nos santificamos para Dios. Sí, tú eres esto, lo otro, pero realmente, como los demonios, hablan una cosa, entienden una cosa, creen, pero no se sujetan a su voluntad. Y aquella persona o aquel hombre, aquella mujer que conociendo la palabra de Dios no se sujete a la palabra de Dios, será semejante a estos demonios. Ahí sí no hay pañitos de agua tibia que decir, no hay nada más que aclarar, no hay medias tintas. La persona que realmente tenga ese estilo de vida va a ser semejante a ellos, porque ellos creen, miran estas palabras, mira cómo les dicen: tú eres el Santo de Dios, tú eres el Altísimo, ustedes son siervos del Dios Altísimo. No podemos ser de aquellos que hablan de una forma, pero realmente su vida se va direccionando hacia otra. Y alguien podrá decir: hermana, ¿y yo qué hago? O sea,
yo hablo, pero caigo, pero vuelvo, pero fallo, pero viene la situación difícil y dudo y no puedo avanzar, necesitas oír palabra de Dios. Necesitas meditar en la palabra de Dios. Necesitas llenar tu mente no de lo que te diga el mundo. Si tú ves que cada vez que conversas con un amigo, una amiga, sales peor, sales pensando que te vas a morir, que no vas a poder, que tu familia, que tus hijos, sales como devastado, devastada, corta con eso. No llenes tu mente, no llenes tus oídos de aquella palabra que lo que está haciendo es disminuir tu fe. Tú necesitas rodearte de personas de fe, necesitas estar escuchando palabra de Dios. Por lo tanto, eso te va a ayudar porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y asimismo la duda viene también por ese oír, porque de lo que oímos es lo que nos llena y nos impregna. Así que yo no puedo pretender, bueno, yo escucho palabra de Dios, pero también escucho la mentira, también escucho al que dice que no voy a salir adelante, al que dice que mi familia se va a acabar, sea quien sea, mamá, papá, hermanos, lo que sea. Porque nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que Dios tiene una palabra para nuestra vida y que sin importar lo que digan, lo que veamos, lo que pueda pasar, hay una vida de santidad, una vida de perfección, una vida de santificación, de obediencia, de abnegación, de crecimiento, de firmeza que está para ti y para mí. Y esa palabra de Dios nos va a ayudar a estar. Así que si tú dices, ay hermana, pues yo como que sí, yo lo alabo y esto y lo otro, pero mi vida realmente no, y como que yo estoy evidenciando que soy como aquellos que dicen aquí en la palabra que sí le dice altísimo, santo, poderoso, eterno, pero lejos estoy de cumplir su justicia. Escucha palabra de Dios, guárdala y obedécela. Deja de proveer para las obras de la carne. Si te gusta el chisme, ya, haz amiga, haz amigo chismoso, ya, déjalo por allá a un lado, porque no puedes simplemente llenarte, contaminarte. Lo que te gustaba hacer, lo que le gusta hacer a la carne, ya no lo hagas más. Como dice la palabra, el que robaba, deje de robar. ¿Por qué usa eso? Porque está diciendo el que antes hacía lo malo, pues ahora aprende a hacer lo bueno. Tú aprende a hacer lo bueno. Llénate de palabra de Dios, ora, ayuna para dejar quizás ese vicio de la carne y que tú puedas acrecentar y que tus obras demuestren realmente que tienes fe. Y la fe, como ya lo hemos hablado, no es solamente para recibir sanidad, dinero, cosas, casa, no, es para creer que vas a ser salvo y que no dudes, que no venga el temor a tu vida por tu salvación. La fe también te sirve para obedecer, la fe te sirve para creer, la fe te sirve para estar firme. Y eso es realmente lo importante, porque carro, casa, cuerpos, salud, todo eso va a dejar de ser. Pero nuestra salvación, nuestra firmeza, el poder agradarle a Dios, eso es lo máximo, eso es lo que deberíamos alcanzar todos. Sí, de eso se trata y la Biblia nos está recalcando que nuestra fe tiene que ser una fe genuina. Es decir, que la fe verdadera en realidad va a repercutir en lo que nosotros estamos haciendo en este sentido. Eso nos supone en realidad un gran cambio porque en realidad, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios para con nosotros? Que en realidad podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que la fe repercute en una acción de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros en realidad estamos confiados, en realidad le estamos creyendo a Dios y estamos confiando en Él, por cómo se mide en realidad la obediencia que se manifiesta allí. La obediencia es la mayor expresión de fe que hay, el sometimiento a la voluntad de Dios, el en realidad saber que en tu naturaleza humana pues pueden haber cosas contrarias, pero yo estoy comprometido de acuerdo a la voluntad. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que Dios manda. Eso es un sometimiento, ¿sí? Y cuando nos sometemos a esa palabra de Dios, nos sometemos a Dios, pues en realidad vamos a estar guardados por Él. Pero el asunto aquí es poder en realidad vivir de acuerdo a eso. Había una ocasión en que el apóstol Pablo escribe a Timoteo porque algunas personas que habían entrado a la iglesia habían empezado a enseñar diferentes doctrinas y el apóstol Pablo le manda a Timoteo que corrija eso, corrige porque están enseñando diferente doctrina. Y él le dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Tiene que ser una fe real, una fe verdadera. Y cuando en realidad, ¿cómo tú mides que tu fe en realidad es pura, es bíblica, es algo genuino de Dios?
cuando en realidad lo estás viviendo, cuando en realidad lo estás experimentando con tu propia vida. Cuando tú crees que que en realidad la oración le agrada a Dios y tú oras. Cuando tú realmente crees que congregarse es bendición de Dios y lo haces con esa confianza, con esa seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo importante de nosotros es en realidad obrar en este caso. Obrar de acuerdo a lo que creemos. Ser coherentes en realidad con eso. Es un gran desafío porque la iglesia está marcada por muchas veces un historial de una incoherencia, ¿sí? Y lastimosamente esto se ve en las personas hoy en día. Mucha gente afectada porque religiosamente hay personas que dicen haga esto, haga lo otro, pero ellos tampoco lo hacen. Entonces no es la manera como en realidad Dios quiere que nosotros sirvamos a Dios. Creo yo que nosotros como servidores de Dios, de la iglesia, en realidad pues debemos de ser ejemplo y buscar la madurez en nuestra vida para nosotros en realidad tener la autoridad espiritual para poder enseñarle a otro cómo seguir a Cristo. Así es, y en este tema también hay otro lado de la moneda, ¿no? Y es lo que decías de que quizás se ve en algunas personas la incoherencia, y allí es donde viene ese texto que hablábamos hace algún tiempo, y es poner nuestra mirada en Jesús. Nosotros, tú y yo, debemos entender que tenemos una responsabilidad delante de Dios, que Dios ha depositado una confianza en nosotros para anunciar su reino, para que seamos cartas abiertas, leídas, conocidas por todos los hombres, para ser reyes y sacerdotes que hablan la palabra de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, tenemos un honor, y es anunciar el reino de Dios. Imagínate, yo creo que aquí conseguir un puesto de tanto honor, digamos en el campo natural, pues sería, no sé, algo de presidencia, algo del gobierno. Usualmente las personas persiguen ese tipo de cargos y es un honor para una persona ocupar eso y trae muchos beneficios. ¿Cuánto más beneficio trae para nosotros el poder ser reyes y sacerdotes en el reino de los cielos? Así que sí tenemos una labor y también tenemos una responsabilidad, que la cual debemos asumirla entendiendo que es por gracia y entendiendo que debemos ser capaces y cabales, y esa cabalidad y esa capacidad realmente la vamos a obtener de nuestra firmeza. En la medida que Dios nos ha entregado una responsabilidad, que Dios nos ha entregado una asignación, aún más necesitamos desarrollar nuestra fe, porque es esa fe la que nos va a permitir estar firmes. Si tú te fijas, la fe nos da una raíz, nos da un cimiento para no movernos. Y esto es muy importante en la vida de un ministro, en la vida de una persona que entiende que está desarrollando una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, que tiene una función, porque el estar firme le va a ayudar a estar firme a Él y a todos los que esa persona está discipulando, está enseñando o está, digamos, o que tiene de parte de Dios esa responsabilidad. Porque eso pasa, por lo menos nuestros pastores, Dios les ha entregado una responsabilidad de guiarnos a todos nosotros, y ellos ya nos han hablado y son conscientes, y nosotros lo sabemos por el medio de la palabra, que ellos son responsables de una u otra forma porque nos enseñan, por la honestidad con la que nos enseñan, y lo hablan y lo hacen y lo saben y lo conocen, y se lo dicen a nosotros, en la medida que nosotros también guiamos a nuestra familia. Y es nuestro deber entonces estar firmes para que ni nosotros ni aquellos a los que nosotros les estamos enseñando, o aquellas personas que Dios nos ha permitido enseñar, aquellas personas que Dios nos ha permitido discipular, aquellas personas que Dios nos ha permitido impartir el reino de Dios, pues tampoco vayan a resbalarse, que no sean esos pequeñitos que a causa de quizás lo que nosotros hacemos vayan a resbalar y vayan a perder la fe. Y eso es muy importante, porque ya no creemos solamente para nosotros, sino que también creemos para extender el reino de Dios, y esa es una responsabilidad bastante grande. Aquí mira que lo que estaba diciendo ahorita el líder en el verso 6 habla sobre una postura muy firme que le está diciendo que tome Timoteo. En el verso 11 le dice: mas tú, oh hombre de Dios, aquí nosotros somos hombres y mujeres de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son
si nos ponemos a hablar pues de cada una de ellas, para un hijo de Dios, un siervo de Dios, aquí no terminamos, pero básicamente está hablando de fe, amor, paciencia y mansedumbre. Todos estos son elementos que me ayudan a estar bajo la voluntad de Dios, o sea, gobernados, firmes y soportando y avanzando, porque paciencia me habla de eso. La paciencia me habla de una persona que es capaz de mantenerse sin importar si está cómodo, incómodo, si le gustó, si no le gustó, permanece allí. La piedad, el amor, la fe, me habla de una persona que se da al servicio de otros. La mansedumbre, una persona que es dócil, que es enseñable, que comprende. Es decir, para nosotros ser personas realmente de fe necesitamos tener docilidad en nuestra vida. Si tú te evalúas, si tú dices, no, a mí no me pueden decir nada porque yo estallo como fosforito, a mí lo que no me gusta yo lo voy diciendo y se tiene que cambiar y se tiene que hacer y tienen que marchar las cosas como son y como son es como tú quieras, y tú ves ese carácter en ti, es necesario que ese carácter, no que tú pierdas tu esencia, no que tú pierdas tu forma de ser, pero es importante que nosotros analicemos, bueno, yo me estoy dejando moldear por Dios o quizás tengo esa misma actitud. Quizás tengo esa misma actitud, porque aquella persona que tiene esa misma actitud, pues va a ser semejante a los demonios, que hace lo que quiere, que sí conoce que hay un Dios, que sí que conoce que se deben hacer las cosas de cierta forma, pero aquel que reta, aquel que va en contra, que riñe, que no se sujeta, que choca con la voluntad de Dios, pues va a ser una persona que efectivamente no va a sujetarse, no va a tener esa paciencia, esa mansedumbre, esa piedad. Y mira lo que dice el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Está hablando de nuestro Señor Jesús, que hizo conforme a lo que creyó, Él hizo. Y vemos muchos ejemplos a lo largo de la Biblia, por lo menos en ese texto que habla sobre la fe en Hebreos, vemos cómo diferentes hombres y mujeres de Dios creyeron y como creyeron, hicieron. Sí, entonces lo que vamos a en realidad a nosotros en este momento es en realidad con el tema de qué es lo que dice la Biblia en cuanto a lo que tiene que, hasta dónde tiene que la fe afectar nuestra existencia en esta tierra. En el libro de carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Vamos a leer esta porción de la palabra y vamos a tratar de captar algunos, el mensaje, lo que en realidad el apóstol Pablo quiere decirnos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender que la fe en realidad está muy por encima de lo natural en realidad. Miren lo que dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. La Biblia en realidad, el apóstol Pablo nos permite ver de el asunto de vivimos. Y es impresionante, ¿por qué? Porque la Biblia dice, nosotros tenemos ese tesoro del Evangelio dentro de nosotros. Y empieza de alguna manera a expresar circunstancias externas, pero con una vida interna totalmente confiada en Dios. Estamos, dice, en apuros, pero yo no estoy desesperado. Estoy de alguna manera perseguido, pero yo no estoy desamparado. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy atribulado en todo, dice, pero no estoy angustiado. Es decir,
externamente están pasando muchas cosas, pero en mi vida interna yo estoy confiado en Dios, vivimos. Y eso es lo que nosotros queremos recalcar. La fe es algo que tiene que afectar nuestra vida, y cuando hablamos de la vida tenemos que verlo en el punto de que afecta nuestra existencia, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque en ocasiones podemos decir, sí, yo creo en el Señor y estoy confiando en Dios, pero en realidad por dentro llenos de temor, llenos de angustia, llenos de ansiedad. En realidad allí no hay una confianza. Ahí la fe no está primando en realidad en la vida, está controlando otra cosa. Entonces, en ese punto es donde nosotros tenemos que en realidad someter nuestro corazón delante de Dios. La fe es algo que nos tiene que llevar a nosotros a someter nuestra vida delante de Dios, pase lo que esté pasando. Pablo estaba viviendo un momento duro. Para que Pablo diga estoy derribado, es porque definitivamente la lucha había sido muy fuerte, pero él dice, yo no estoy destruido. A pesar de que me ha pasado muchas cosas, yo creo que Dios está presente, creo que Dios está conmigo, y que a pesar de que tengo que de alguna manera vivir circunstancias difíciles, estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Entonces, en ese punto donde nosotros vamos a entender que el asunto de nuestro corazón y de nuestra fe en Dios va a ir en victoria, va a ir en avanzada, porque en realidad nuestra fe en realidad nos está permitiendo a nosotros mantener una vida con confianza delante de Dios. Así es, y mira que justamente lo dice el texto bíblico en el verso 16, dice, por tanto no desmayemos, antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Maravilloso. Mire cómo la fe tiene la capacidad de afectar la esencia de una persona. Y uno podría decir, Eyman, o sea, alguien podría preguntarse, ¿cómo uno hace para tener esa fe? ¿Cómo Pablo, viviendo lo que estaba viviendo, puede hablar de esa manera? Definitivamente lo que él dice, conservando el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé, él dice nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Algo que en realidad uno puede notar, y es que hay una confianza en realidad genuina. A veces las personas quieren ponerse a aparentar lo que no tienen. En el mundo espiritual o en la vida del espíritu, en la vida de la palabra de Dios, en el evangelio, uno no puede vivir de apariencias. Uno tiene que ser coherente con las cosas, y uno tiene que ser sincero delante de Dios y con la gente. Si yo no tengo algo, yo no puedo ponerme a aparentar lo que no tengo, porque no hay forma de aparentar. Los demonios en realidad conocen, y en realidad cuando un demonio le dice a Jesús, yo te conozco, es porque en realidad lo ha estado observando, lo ha visto. Es decir, que nosotros no podemos estar poniéndonos a decir, no, yo tengo tal cosa, yo tengo tal otra, cuando en realidad no es así. La fe es una sinceridad delante de Dios. O sea, si yo estoy confiando en Dios, yo estoy confiando en Él. Si yo tengo miedo, yo no estoy confiando en Dios. En este momento tengo miedo. Y puedo llegar a confiar, sí, pero entonces tendré que vencer eso. Sí, pero entonces no puedo decir sí, porque en realidad a veces pasa que las personas quieren aparentar lo que no tienen, lo que no son, y por eso hablan mentiras, y por eso se están destruyendo por dentro, y por fuera quieren reír, pero eso no es posible, porque en el mundo espiritual la Biblia dice que el reino de Dios no es palabras, es poder de Dios. El reino de Dios es justicia, es gozo, es fe. La persona que en realidad está gobernada por Dios vive de esta manera, vive en esa justicia, puede vivir con gozo en medio de la dificultad, porque está confiando en Dios, porque la fe tiene la capacidad de darle la victoria por encima de lo natural. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que ver y entender, y debiéramos de hacernos esta pregunta. En realidad, ¿yo estoy en realidad confiando en Dios? Si en realidad le estoy creyendo a Dios. ¿Sí? La fe en realidad ha afectado mi vida tanto que yo puedo sobrepasar cualquier circunstancia, y a pesar de que sea dura, yo poderle decir como el apóstol Pablo, esto es algo leve comparado con lo que viene. No, y que seguramente no era leve lo que estaba viviendo él. No lo era. De todas maneras, la fe le permite a él ver algo
Exacto. que los demás no están viendo. Como lo dice aquí, no mirando a nosotros las cosas que se ven, o sea, no estoy mirando la situación, sino las que no se ven. ¿Uno cómo ve algo que no se ve? Por fe. Por fe. Por fe. Por fe, pero no es una fe imaginaria. En realidad es una fe donde en realidad estamos teniendo una certeza en Dios de lo que Dios puede hacer y de lo que el Señor en realidad en ese momento nos está diciendo. Nosotros tenemos que saber que en realidad no es algo, vuelvo y les digo, en el aire, sino que en realidad es algo que nos permite a nosotros tener una seguridad, una certeza total de lo que el Señor quiere hacer. Por eso la Biblia dice aquí, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque lo que se ve es temporario, pero lo que no se ve en realidad es eterno. Entonces, cuando nosotros en realidad estamos creyendo a Dios, estamos viendo un panorama distinto, una visión totalmente diferente de lo que en realidad otros puedan ver. Donde la gente pueda ver tal vez un panorama de caos, de destrucción, Dios en realidad te permite creer con seguridad de que Él va a hacer algo diferente en ese momento. Así es, así que todo esto nos ha hablado sobre permanecer, nos ha hablado sobre el ver un panorama diferente y que vamos a realmente obtener un galardón a partir de toda esta situación, a partir de no andar por vista, sino que andar por fe, así como lo dice el apóstol. En cualquiera de estas situaciones, y cuando habla de esas situaciones lo dice que es leve y nos anima y nos dice, bueno, ustedes permanezcan, ustedes crean, ustedes entiendan que hay algo que va más allá de lo que estamos viendo, y lo demuestra no solo con palabras, que es lo importante. Él no le está diciendo, bueno, crean porque esto es así, es un imaginario y en el caso hipotético que pase, no. Él está hablando con su propia vida y él está hablando con certeza de lo que él vive, de lo que él piensa, de lo que él siente, de lo que él realmente quiere que nosotros también vivamos. Una fe que es inconmovible, una fe que entiende que hay algo más allá y que esa es nuestra esperanza viva. Esa es realmente lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene avanzando, creciendo y sin fluctuar sobre todo. Sí, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 11, capítulo 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esas personas en realidad manifestaron su fe con acciones muy contundentes, donde nosotros a veces tendemos a pensar que simplemente la fe es para creer por una bendición, para creer por algo temporal. No, en realidad es actuar de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan de Dios. Cuando una persona se santifica, cuando una persona busca, cuando una persona ayuna, cuando una persona se mueve en pro de la voluntad de Dios, está moviéndose en fe. Es decir que si tú crees que Él es tu Dios, si tú crees que Él es tu Señor, si tú crees que Él es tu Salvador, si tú crees en realidad con todo tu corazón que Él es tu Padre, pues cada acción de tu vida en realidad va a ser de acuerdo a esa fe, de acuerdo a esa creencia. Y eso es lo que en realidad te permitirá tomar decisiones distintas. Eso es la razón por la que la gente dice, ¿y cómo esas personas en realidad dejan todo? Dejan las cosas del mundo, y mientras ellos se gozan en las cosas pasajeras, ¿cómo una persona puede en realidad dejar todo eso y cambiar su vida? ¿Por qué? Porque tienen puesta su mirada en algo diferente que Dios en realidad en ese momento le ha dado. Sí, y mira que dice, escoge ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí hay algo importante. Y después sigue diciendo que tiene por mayor riqueza el vituperio que los tesoros de Egipto. Aquí no estamos hablando de una persona que renunció a su vida de pecado y simplemente y a los placeres. Estamos hablando de una persona que renunció a ser hijo de Faraón, es decir, de una persona que tenía autoridad, de una persona que realmente estaba muy cómodo. ¿Tú crees que a él le faltaba algo? ¿Tú crees que le faltaba ropa, vestido, comida?
Seguramente no, estaba en palacio, estaba en casa de Faraón, estaba allí y es una persona que no le faltaba nada. Y ahí vemos cómo realmente el ser hijo de Dios no está en lo que vemos, no está en lo que a nuestro juicio nos parece que es una bendición, porque alguien podría decir en ese tiempo, ay no, Moisés, y por algo Dios permitió que tú estuvieras allí, por algo fue, mira tú cómo te vas a ir, eso no es de bendición, que tú te vayas por allá a aguantar hambre, a irte, para dónde te vas a ir y qué vas a hacer. No es por vista, no es por lo que a nosotros nos parezca, es por lo que la palabra de Dios dice. Si allí iba a haber riquezas, pero iba a haber pecado, entonces él lo entendió, debo irme y debo apartarme, porque recordemos que la fe me lleva a obedecer, la fe me lleva a entender que Dios es rey, que es el Señor, pues yo le obedezco. Esa es realmente la fe. Entonces acá, claro, muchas personas podrán decir, no, pues hermana, precisamente para eso es que esa es la bendición que queremos de Dios, qué bendición tener esto. Pero también dice en el verso 12, capítulo 12, verso 1, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tenemos por delante, hay algo en lo cual debemos avanzar, crecer, proseguir. Las carreras no son estar ahí acostado, recibiendo uvitas en la boca, airecito. No, las carreras exigen disciplina, exigen formación, exigen preparación, esfuerzo, constancia. Y es precisamente eso. Y qué bueno que no andemos por la vida sin propósito, que no andemos por la vida sin nada que hacer. Qué bueno que cada día tengamos un propósito por el cual avanzar y el cual lograr. Qué bueno lograr cosas en Dios. Y es precisamente esto lo que hoy queremos decirte. La fe no es simplemente lo que yo veo, lo que me parece que es correcto. La fe consiste en estar en la justicia de Dios. La fe consiste en existir. ¿Qué es existir? Permanecer continuamente, estar continuamente en la justicia de Dios, en cada decisión, en cada contexto de tu vida, en cada problema o felicidad que te pase, en cada determinación que debas de tomar. Hay muchas personas que dicen, ay, es que mi negocio, ay, es que la empresa, ay, es que tal cosa, ay, es que, pues, yo estoy con este hombre, aunque yo sé que no es mi esposo, pero es que yo ya llevo tanto, pero es que yo tal cosa, pero no sé qué hacer. Y en el fondo quizás tú sabes qué debes hacer y no te has aproximado a la presencia de Dios para cumplir esa justicia. Así que así como lo vemos en la palabra de Dios, nosotros no prefiramos, ¿cómo se dice? No elijamos quizás estar cómodos, pero no hacer la justicia de Dios, porque es precisamente la justicia de Dios lo que va a mostrar que tenemos una fe verdadera. Sí, en ese sentido, pues lo que nos va a permitir a nosotros es, en realidad, actuar de acuerdo al propósito de Dios. Hay una voluntad que Dios tiene y la fe nos va a permitir a nosotros confiar en esa voluntad que prima por encima de todas las cosas. Dios no es hombre. Él piensa de una manera totalmente diferente y sus propósitos son diferentes a lo que nosotros podemos ver. En realidad Dios nos puede conducir por circunstancias tal vez diferentes, pero con un propósito ya muy claro de parte de Él. Entonces lo que nosotros vemos es que la fe nos permite a nosotros movernos de acuerdo al propósito de Dios. No aferrándonos a este mundo, no aferrándonos a nada. Y si pasan cosas, que pasen, pero yo tengo puesta mi mirada en Dios que me llamó, en Dios que en realidad quiere que yo haga su voluntad, y eso trasciende hasta la eternidad. Pero es una confianza la que en realidad me permite a mí hacerlo. Yo estoy actuando bajo una seguridad de algo que sé que Dios quiere que yo haga. Entonces, en ese sentido, pues vamos a nosotros a poder tener una vida en realidad acorde a lo que creemos, coherente, viviendo. El asunto aquí es vivir, andar con consistencia en lo que nosotros creemos. Es poder llevar nuestra confianza a nuestra vida diaria. Es poder en realidad creer que por encima de cualquier problema, enfermedad o temor o cosa que se quiera pasar en el mundo,
nosotros estamos guardados bajo una palabra de Dios. Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé. Esa confianza te mantiene seguro, te mantiene confiado, porque sabes que tú estás en el reino de Dios y que esa palabra que Dios te ha dado te sostiene, pase lo que pase. En este sentido, pues bueno, queremos darle gracias a Dios por el tiempo que hemos podido compartir aquí con cada uno de ustedes. Para nosotros, pues en realidad es un gozo poder compartir la palabra de Dios, este espacio donde sabemos que la doctrina nos va a permitir a nosotros tener un corazón sano, una fe genuina delante de Dios y una conciencia limpia. Así que bendecimos a Dios por este tiempo y bueno, despidiéndonos en esta hora, dándole gracias porque en realidad ustedes son la razón de poder estar aquí, saber que la palabra de Dios les edifique, les mueva, les ayude, les anime a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que ustedes hagan. Así que bueno, gloria a Dios por este espacio. Así es, gloria a Dios por poder compartir con todos ustedes. Gracias a todos los que se conectan allí en cada vez y que juntos podemos hacer que la Iglesia de Cristo vaya creciendo y se vaya edificando y vaya prosperando. A todos los que están en diferentes partes del mundo, de Colombia, diferentes partes en España, en Ecuador. Bueno, sabemos que hay diferentes hermanos que ven discipulado. Un saludo muy caluroso. Si tú estás por fuera del país o al interior del país y quieres hacer discipulado, la línea en la cual te puedes contactar, ya sea WhatsApp o Telegram, es +57 320 568 0640. Allí nos puedes escribir, con todo gusto te vamos a estar respondiendo. Y pues a todos los esperamos la próxima semana. La tarea para nosotros, ¿cuál es? Revisar si efectivamente lo que hablamos es coherente con lo que hacemos y si nuestras obras muestran nuestra fe, si es manifiesta nuestra fe en lo que hacemos diario, y pues que sea Dios edificándonos y ayudándonos a crecer. Así es. Bueno, entonces le damos la gloria a Dios, les bendecimos y bueno, hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. A continuación realizaremos algunas preguntas sobre el tema de hoy, viviendo por la fe. Escucha con atención y piensa en la respuesta correcta. Primero, según Santiago 2:19, creer sin obediencia me hace semejante a los ángeles, B, los impíos, C, los demonios. Si pensaste en la opción C, acertaste. Dice la palabra que también los demonios creen. Una fe genuina conlleva obediencia, pues de lo contrario estaría muerta. Santiago 2:17 declara: la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Segunda, completa la siguiente frase. No es decir, creo, es lo que creo. A, enseñar. B, declarar. C, demostrar. Si pensaste en la opción C, acertaste. La fe actúa juntamente con las obras y se perfecciona por las obras. Santiago 2:22. Tercera, si Dios es mi Padre, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, el resultado de mi fe será A, una intención alineada a su voluntad. B, una acción alineada a su voluntad. C, una expresión alineada a su voluntad. D, todas las anteriores. Si pensaste en la opción B, acertaste. El resultado de mi fe será una acción alineada a la voluntad de Dios.
porque con mi vida le rindo culto, le honro, le sirvo, le temo. Santiago 2:18 declara: alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima!